Os invito, hermanos, a que podamos reflexionar y que podáis abrir vuestras Biblias en el capítulo 3 del Evangelio según Lucas. Vamos a ver todo el capítulo. Ya sabéis que es un capítulo que se caracteriza por ya entrar de lleno en el ministerio de Juan el Bautista, dejar prácticamente introducido el ministerio de Jesús, junto con no solamente el bautismo, sino incluso un credencial importante para Jesús, que es su genealogía, esa lista larga, ¿verdad?, de nombres que aparece al final del capítulo 3 de Lucas. Pero primero vemos a un hombre que llama la atención porque es conocido a lo largo de la historia y la tradición de la Iglesia como Juan el Bautista, porque bautizaba. Pero en verdad la principal función, no solamente de esa señal, ¿no?, de bautizar, era que era profeta. De hecho, como bien sabéis, en la mayoría de los ejemplos que aparecen en el Antiguo Testamento, los profetas empleaban símbolos, ¿verdad?, señales, imágenes, cualquier tipo de recurso que de algún modo pudiese ilustrar su mensaje. Lo que hoy en día sería, pues, lo que a veces se usa también en las predicaciones, ¿no?, PowerPoint, o incluso hay pastores o predicadores que traen materiales para de algún modo mostrar lo que quieran transmitir, ¿verdad? Y en el caso de Juan, pues ya sabemos su historia, su trasfondo. Venía de padres ancianos que no podían tener hijos, pero que el Señor les proveyó de ese privilegio. Y os comenté ya que en cuanto a ese contexto que arrastraba Juan el Bautista, probablemente Juan era una persona que habrá vivido el mayor tiempo de su vida solo. De hecho, nos hace ver los primeros versículos del capítulo 3 de Lucas que él estaba en el desierto y que en medio de ese tiempo que estaría en el desierto, probablemente solo, recibió palabra del Señor para compartirlo. Y ya sabéis que la soledad no es un tema que se comparta mucho en las iglesias. De hecho, en parte las iglesias son muy pro boda, pro familia, pro hijos, etc., ¿no? Y es cierto que en la congregación no solamente se encuentran personas que no encuentran pareja, que son solteros o que se han quedado viudos o cualquier tipo de razón, sino que incluso hay que recordar que a la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo tenía una consideración muy especial por quedarte soltero siempre y cuando no tenías ese deseo, ¿verdad?, de casarte, de tener hijos, ese don del celibato. Y nos damos cuenta de que aún así, en la iglesia generalmente se habla más bien de la compañía, de la familia, de tener hijos. Cuando vemos a un joven le preguntamos, ¿ya tienes novia? Y si tienes novia le preguntamos, ¿ya te vas a casar? Y si ya se casó le preguntamos, ¿ya tienes hijos? Suele ser el hábito normal, ¿verdad? Y sin embargo nos damos cuenta de que cada persona puede usar legítimamente su estado civil, en este caso, o la situación en la que se encuentra. Pero en el caso de Juan no había elegido estar solo. Bueno, en parte sí. ¿Por qué digo por un lado que no ha elegido eso? Porque él no eligió ser un hijo de padres ancianos. Y evidentemente, si tus padres son ancianos, significa, a no ser que ocurra algún tipo de milagro o providencia del Señor, que tus padres morirán siendo tú muy pequeño. Y ese probablemente haya sido la situación de Juan. Hablo en hipótesis porque no está en las Escrituras como tal, ¿verdad? Pero lo entendemos. Aparte, nos cuenta el texto que él pasaba tiempo en el desierto. Luego, más adelante, vemos que incluso tenía una dieta muy particular, ¿no? Comía miel silvestre y langostas. Pero incluso si leemos textos no bíblicos, nos damos cuenta de que, por un lado, algunos abogan que Juan estaría mucho tiempo solo en el desierto, reflexionando, orando, manteniendo esa dieta, esa pureza delante de Dios. Pero algunos creen que quizá incluso Juan haya tenido contacto con grupos que se encontraban en los desiertos, autóctonos, escondidos, quizá también por la situación que estaba pasando, ¿no?, en el pueblo de Israel con la invasión de Jerusalén y todas las corrupciones. Y probablemente, dicen algunos historiadores, Juan haya tenido contacto con un grupo que se llamaban los esenios. Para que os suene un poco más los esenios,
Algunos dicen que gracias a estas personas, a este grupo, se guardaron muchos textos que eran importantes y que incluso luego se encontraron, conocidos como los textos de Qumran. Gracias a estos textos pues, se ha visto una mayor legitimidad, coordinación en las escrituras que hoy en día tenemos, ¿verdad? Acerca incluso de cómo es posible que en Lucas, en Mateo y en Marcos haya textos muy similares, incluso iguales, ¿verdad? Y bueno, en medio de todo esto nos damos cuenta algo muy característico del evangelista, en este caso Lucas, y es el considerar la historia. Cuando leemos el versículo 1 y 2, nos hace ver, por un lado, el marco del emperador de Roma, Tiberio, luego el procurador de Judea, Poncio Pilato, luego el tetrarca de Galilea y Perea, llamado Herodes Antipas, luego el tetrarca de Iturea y Traconite, llamado Herodes Filipo, y también el gobernador de Bilinia, llamado Lisanias. Y también, por último, los sumos sacerdotes Anás y Caifás, que según algunos comentaristas, aquí Anás era, vamos a decir, el sumo sacerdote honorífico, como decimos hoy en día, ¿no? Como el pastor honorífico, ¿no? El jubilado, pero que todavía está apoyando al pastor que está como principal. Es decir, Anás era un sumo sacerdote ex oficio, estaría Caifás ahí en primera fila. Y todo este contexto político que nos cuenta, que nos introduce Lucas, nos hace ver un poco esas discusiones que muchos de vosotros habéis escuchado acerca de en qué año nació Jesús. Y que varios dicen, Jesús no nació en el año 0. Aunque luego pues hablamos de antes de Cristo y después de Cristo, si más o menos comparamos aquí los datos que nos comparte Lucas, el año número 15 del reinado de Tiberio sería el 29 después de Cristo, porque Tiberio reinó entre el 14 y el 37, según los historiadores. Por tanto, si vemos que Jesús empezó su ministerio con 30 años, nos damos cuenta de que probablemente Jesús haya nacido en el año 1 antes de Cristo. Pero bueno, son datos que están ahí, que a algunos les puede interesar más que a otros. Y bueno, es como el dato ese de que probablemente Jesús no haya nacido en diciembre, sino que haya nacido en primavera, verano. Entre otras cosas porque nos cuenta el texto que los pastores estaban con las ovejas de noche, ¿verdad? Bueno, son datos que se encuentran ahí en la palabra de Dios. Ya una vez marcado este contexto sociopolítico, de algún modo hemos intuido cómo habrá sido esos años de Juan. Sería mucho más atrevido intuir cómo hayan sido los años de Jesús. De hecho, también hay textos apócrifos, no bíblicos, que hablan acerca de cómo fue esa infancia, adolescencia, juventud de Jesús. Incluso hay películas, incluso diría un poco interesantes, aunque, pues bueno, son películas y ya está. Por tanto, aquí Juan ya aparece como una persona consolidada, con un llamado directo, que comparte mensajes claros. Ya sabéis que él habrá vivido sus primeros años en las zonas montañosas de Judea y luego habrá estado por el desierto. Y nos cuenta el texto que Juan obedeció a ese llamado de Dios y que predicó por alrededores del río Jordán. Y que junto con su mensaje utilizaba un simbolismo muy bueno que era el bautismo. Y aquí también es donde ciertos historiadores hablan acerca de que Juan tuviese contacto con los esenios. Porque comunidades como los esenios y otras comunidades que se encontraban por ahí, ocultas en el desierto, empleaban el bautismo como un rito de purificación. Incluso dentro de algunas sectas o subgrupos, organizaciones pequeñas de los judíos, empleaban el simbolismo del bautismo como una especie de proselitismo, como una manera de entrar a un grupo un poco más elitista, ¿verdad? Pero bueno, en medio de todo esto es importante saber estos datos que os comparto de manera rápida, porque nos hace ver también que el bautismo, por un lado, era un símbolo probablemente muy chocante, pero que a su vez en algunos sectores ya estaba siendo algo de uso, ¿verdad? Algo que ya algunos lo verían. Y por eso muchos dicen el texto que se acercan a Juan y quieren bautizarse. Y vemos entonces, ya en los versículos 4 y 6, cómo, pues, por un lado, antes de que empiece ya con ese mensaje, incluso lo que hacía Juan el Bautista estaba previsto
Y en esos versículos 4 y 6, que si os fijáis, pues en vuestras Biblias habrá referencias a Isaías capítulo 40, versículos del 3 al 5, veréis que por parte de Dios, Juan el Bautista ya estaba en sus planes. Tanto su carácter como el ministerio de Juan, aquel que vendría del desierto, ya estaba previsto por Dios hace muchísimos años. Y no solamente eso, sino llama la atención, aquí ya estamos juntando un poquito la forma de contar, de narrar de Lucas con la forma de narrar de Juan. Me refiero de Juan el Evangelio, no de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque vemos a un Juan el Bautista que viene de la soledad y viene para anunciar a aquel que traerá compañía y reconciliación con Dios. Vemos a un Juan el Bautista que viene del desierto, anunciando a aquel que es el agua viva y el que nos hace brotar en nosotros ríos de agua viva con su espíritu. Y no solamente eso, sino ya más adelante veréis que es un hombre que anuncia un bautismo con agua, pero aquel que viene detrás de él y que es mejor que él, mayor que él, traerá un bautismo de fuego. Ese dualismo, ese simbolismo es muy particular y no se nos puede escapar. Aunque también hay que remarcar que, por supuesto, el mensaje de Juan no es el mensaje del Evangelio. Al igual que el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano que hoy en día practicamos. Y esto es importante remarcar porque a lo largo de la historia, sobre todo en los primeros siglos, hubo problemas con el bautismo de Juan el Bautista. Hasta incluso, y esto lo vais a ver si leéis Lucas con Juan, con el Evangelio de Juan, como voy a remarcar, no con Juan el Bautista, veréis que ellos tratan de una manera especial a este hombre. ¿Por qué? También lo podéis leer en Hechos y quizá incluso intuir en algunas palabras de las cartas de Pablo. Varios seguidores consideraban que Juan el Bautista era el Mesías, no Cristo. Incluso discutían entre ellos. Aunque también recordaréis que hay hermanos que solamente habían conocido de Jesús a través de Juan, pero no habían recibido el Evangelio, como el caso de Apolos, ¿verdad? Y es por eso, luego lo mencionaré un poco más detenidamente, que Lucas no dice claramente que Juan haya bautizado a Jesús. Sin embargo, Marcos, Mateo y el Evangelio de Juan sí lo mencionan, sí lo hacen ver. Es más, el Evangelio de Lucas es como no solamente nos cuenta el mensaje, el trasfondo, su infancia, sino incluso cómo acabó. Acabó encarcelado porque acusó a Herodes por estar con la esposa de su hermano, entre otras cosas. Y por eso Juan el Bautista acabó en la cárcel. Más adelante ya sabéis que acaba decapitado. Entonces, ¿por qué Lucas lo narra así? Recordad que los evangelios fueron escritos y publicados décadas después de la muerte y resurrección de Jesús. Y por tanto ya se estaba palpando, desgraciadamente, la corrupción, las dudas, las falsas doctrinas en las comunidades cristianas. Y entre ellas estaba el confundir a Juan con Jesús. Al igual que en este tiempo, cuando leemos el capítulo 3, si lo leemos detenidamente, que no daría tiempo, veríamos que hay personas que pensaban que Juan era el Mesías y que incluso ya tenían esa predisposición, porque recordad que muchos se habían quedado sorprendidos porque Zacarías, el que estaba mudo, escribió el nombre de Juan cuando Elizabeth también dijo que se iba a llamar Juan y nadie de la familia se llamaba Juan. Y eso era algo raro en la tradición judía, ¿vale? Entonces, en medio de todo esto, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo hay que dar ese espacio de diferencia entre Juan y Jesús. Además, hay otro elemento que para nosotros es muy familiar. Ya en los primeros siglos se estaba viendo una especie de elitismo o de consideración especial y superespiritual por aquellos que nos presiden y nos lideran. Es decir, no es lo mismo que me bautice el pastor, el apóstol, el profeta, que un hermano que no es ni apóstol, ni pastor, ni profeta. Y ya sabéis que ya no solamente se le da un elemento de importancia hacia la predicación o hacia la administración de la Cena del Señor o hacia el bautismo
por el acto en sí, sino por quién lo hace, quién lo celebra. Y decir que Juan el Bautista bautizó al Señor es como poner a Juan el Bautista al mismo nivel que el Señor. ¿Y por qué eso confundía a las personas? Porque ya cuando estaban pasando las décadas, cada vez más se confiaba en los líderes. Y se nos olvidaba que el Espíritu de Dios está también en los demás. Y que todos tenemos una responsabilidad, que todos tenemos el privilegio de administrar los dones de Dios. Lo que se llama el sacerdocio universal de los creyentes. No somos como, pues bueno, antiguamente, ¿no? La Iglesia Católica, que solamente era el obispo, el sacerdote, el cura, el que ministraba todo, y el resto estaba pasivamente recibiendo esa administración. Nosotros no nos caracterizamos por ello. Pero como eso estaba afectando a las comunidades a las que se dirigiría Juan, Lucas y los demás evangelistas, pues ya se están mostrando estos ejemplos, estos matices acerca del mensaje. Ya profundizando en el mensaje del profeta, que se encuentra en los versículos del 7 al 14, vemos que las multitudes respondían ante el mensaje de Juan, porque era un mensaje muy directo, era un mensaje hasta incluso osado, era un llamado al arrepentimiento, pero que de algún modo daba esperanza, no el mismo carácter de esperanza que el evangelio que mostraba Jesús y sus discípulos, pero que ya daba un hálito de esperanza. Recordad que el pueblo de Dios no había recibido revelación directa de Dios desde hace 400 años con Malaquías, y estaban expectantes por recibir palabra de Dios. Por eso cuando vieron que Juan el Bautista había sido enviado para dar palabra, pues estaban expectantes de recibirlo. Pero Juan el Bautista era una persona no solamente que compartía profecía, sino que también tenía un buen discernimiento, porque cuando leemos estos versículos en los que hablan del mensaje, se ve también la interacción de sus oyentes, porque varios acudían a él para ser bautizados, y Juan, al ver cómo se acercaban esas generaciones de víboras, esas personas que querían simbolismos y tratos públicos para que así los demás le reconozcan como espirituales, Juan el Bautista no lo toleraba y les echaba de ahí. Pero luego vemos que hay otros que humildemente se acercan y como tampoco saben qué hacer ante el mensaje de arrepentimiento, le preguntan: Juan, pero entonces, ¿qué haremos? Se acercan a él soldados: ¿qué haremos? Se acercan a él recaudadores de impuestos: ¿qué haremos? Y otras personas también: ¿qué haremos? Y vemos que Juan el Bautista responde de una manera muy práctica, muy sencilla, según el contexto de cada uno. Como por ejemplo en el tema de los recaudadores de impuestos, que recauden solamente lo justo, no más allá de eso, que no se corrompan por el dinero. Y la verdad que, por un lado, ante todo el pecado que había acumulado el pueblo de Dios, lo más, vamos a decir, esperable sería un mensaje de ira, de juicio, de no más oportunidades. Pero cuando vemos las palabras de Juan, vemos, por supuesto, palabras de juicio, pero también segundas oportunidades, frutos de arrepentimiento. Habla, por supuesto, de que está preparada la hacha para cortar los árboles desde la raíz, dando a entender que ya no va a haber más oportunidades a partir de aquí. Esta es, por decir así, la última. Pero en medio de todo eso, como he dicho antes, Juan humildemente reconoce que aquel que viene detrás es mayor que él. Que lo que él hace es un principio de todo lo que Dios todavía tiene por revelar. De que ese símbolo del bautismo del agua no es casi nada comparado con el bautismo del fuego. Pero incluso va más allá y nos hace pensar, ¿no?, en conceptos que muchas veces nos incomodan, porque hablan ya de la eternidad o de incluso una situación de sufrimiento por estar a espaldas de Dios, como ese fuego que nunca se apaga, como dice Juan el Bautista. Que algunos lo interpretan como algo simbólico, otros consideran que ahí está haciendo referencia al infierno.
Y la manera en la que habla Juan es muy contundente, porque básicamente a todos aquellos que le oyen les plantea dos opciones: o aceptas el fuego del Espíritu Santo o aceptas el fuego que nunca se apaga. No hay más. Y claro, cuando pensamos en estas dos opciones, nos damos cuenta que en ninguna nuestro yo persevera, que en ninguna se hace lo que nosotros queremos, porque el fuego del Espíritu Santo nos purifica, nos cambia, nos renueva, nos moldea a la imagen de Dios. Como ya sabéis, como ese metal que por el herrero es trabajado al fuego y se sabe que ha acabado, que se han quitado todas sus asperezas, cuando se ve reflejado el obrador, la persona que trabaja con ello, en el metal. Es decir, que Dios trabaja con nosotros poniéndonos al fuego para que todas aquellas cosas impuras, pecados, sean quemados, sean quitados, hasta que Él mismo nos pueda ver a cada uno de nosotros y ver a su Hijo, ver a Jesús. Justamente esta ilustración, que no es mía, y ya lo sabéis, es de Malaquías. Y en Malaquías también hay palabras que nos hacen pensar en aquel Juan el Bautista, que traería ese mensaje de arrepentimiento. Por tanto, vemos cómo muchas veces el Señor tiene cuidado de cada detalle, de cada opción, de cada persona. Pero luego hay momentos en los que es tan contundente, tan claro que es A o B, blanco o negro. Y debemos diversificar, saber en qué momentos es blanco y negro y en qué momentos hay grises, hay colores, hay opciones. Y por supuesto Dios es un Dios de amor, es un Dios inclusivo, que no hace acepción de personas, que nos conoce, que sufre cuando nosotros sufrimos. Pero también es un Dios que se enfada, es un Dios que echó fuera a los mercaderes y tiró las mesas en la casa de Dios. Es un Dios que dijo: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Es un Dios que dijo: o eres hijo de luz, o provienes o eres hijo de las tinieblas. Incluso en palabras de Juan: o recibes el fuego del Espíritu Santo o recibes el fuego que nunca se apaga. Y cuando veo estas formas de predicar y de enseñar, reflexiono en cómo estamos enseñando y predicando hoy en día. No, por supuesto, haciendo una apología de que tengamos un mensaje tan directo como Juan y otros profetas, o incluso Jesús en algunos momentos tuvo, o quizás sí. Al final entiendo que no es estrategia humana, sino dirección divina. Que el Espíritu Santo nos haga entender en qué momentos hay que enseñar de una manera y en qué momentos hay que enseñar de otra, pero siempre con amor, siempre para que las personas recapaciten, para que ninguno se pierda. Y es preciosa esa forma de disciplinar de Dios, porque Dios no suele castigar para destruir, sino que castiga para que recapacitemos. O mejor dicho, castigar es una palabra muy peyorativa. Enseña, corrige, disciplina, para que crezcamos, para que aprendamos. Y vemos en este Juan que incluso en medio de algo bueno que él hacía, ya las personas empezaban a, de algún modo, atacarle por quién era, hasta incluso de manera sutil. Muchas veces cuando una persona, sobre todo, ¿no? Pues cae en experiencia, en publicar artículos, subir entrevistas, escribir libros, ser reconocido por iglesias, esa persona, hombre o mujer, está a esto de caer en la vanidad, en pensar en sí mismo por encima de los demás, porque es aquel o aquella que está puesto arriba
que supuestamente guía a los demás porque Dios le está dando pues una bendición, una provisión, una visión para el ministerio. Pues Juan el Bautista estaba justamente en ese tiempo de prueba, un montón de años sin recibir palabra, y de repente se levanta un hombre y todos diciendo, pues probablemente este sea el Mesías. Es decir, ya sabéis que nosotros no tenemos un desierto de Juan el Bautista en cuanto a tentación. Sí tenemos una tentación de Jesús en el desierto, pero la tentación de Juan era justamente aquí, realizando su ministerio. Porque las personas querían rey, querían líder, querían Mesías, querían un libertador. Y pensaban que sería Juan. Pero afortunadamente Juan no cayó en ese pecado, en esa tentación. Muchas palabras leemos de él acerca de cómo él se humillaba para que Jesús fuese enaltecido. Luego, por supuesto, nos hace reflexionar Juan en su comportamiento, porque ya sabéis que el apóstol Pablo nos enseña que toda autoridad aquí en la tierra, de algún modo u otro, proviene de Dios. Y eso nos choca, sobre todo cuando pensamos, en líderes políticos y dictadores a lo largo de la historia que han hecho cosas impronunciables. Pero recordad que Pablo lo estaba diciendo en un tiempo de persecución, en un tiempo donde los emperadores estaban haciendo grandes asesinatos a los cristianos, y ya después mucho más. Pero aún así, Pablo reconocía eso. Pero sin embargo, en el carácter de Juan vemos un principio que también nos hace pensar, porque sí, toda autoridad es dada por Dios, y debemos someternos a esa autoridad, siempre y cuando esa autoridad no choque con nuestra obediencia a la mayor autoridad, que es el Señor. Y siempre y cuando eso no nos calle para en determinados momentos denunciar injusticias. Y eso fue lo que hizo Juan. Y es particular porque a Juan no le produjo castigo, encarcelamiento y de ser decapitado el predicar como predicó. Y mirad que predicó fuerte, directo, de manera osada, sino su comentario de acusación acerca de Herodes por estar con la mujer de su hermano de manera irregular. Después de esto vemos ya más adelante este bautismo de Jesús, y aquí vemos una vez más esos detalles que diferencian a Lucas de otros autores, porque a Lucas le gusta mucho presentar, y espero que me entendáis, al Jesús humano, al Jesús terrenal, como una persona dependiente de Dios a través de la oración. Para Lucas es muy importante la oración, al igual que para Lucas es muy importante el ministerio de la mujer, el papel de la mujer, y lo quiere resaltar. Y digo, espero que me entendáis, porque a veces a la hora de hablar queremos o damos la sensación de dividir a Jesús como Dios y Jesús como hombre, y no estamos dividiendo, era ambos a la vez, 100%, plenamente. Si no, no hubiese sido posible la redención de la manera tan efectiva como la hizo Dios. Pero vemos que incluso antes de ese gran acontecimiento público de bautismo, que era, va a sonar como redundante, ¿no? Pero era un símbolo dentro de otro símbolo. Porque ¿acaso Jesús se tenía que arrepentir? Por supuesto que no. Porque Jesús en ese tiempo era, y durante toda su vida fue, un hombre sin pecado. Pero él participó en ese bautismo en el río de Jordán, mostrándonos cómo había de morir y cómo habría de resucitar. Y es un símbolo que nosotros también lo usamos, y entiendo yo que en la mayoría de las iglesias lo enseñamos, que cuando una persona es tumbada está simbolizando que muere a sí misma, y cuando es levantada del agua estamos simbolizando cómo ha resucitado, cómo ha tenido una vida nueva, e incluso cómo va a ser resucitado plenamente ya para la eternidad, porque estamos en proceso de ser santificados. Ese es el verdadero bautismo. Un bautismo del cual nosotros también participamos, porque estamos muriendo a nosotros mismos para que sea Jesús el que viva en nosotros.
Es maravilloso cómo Dios cuida cada detalle. Porque si no lo vemos así, son textos que nos confunden. ¿Por qué Jesús se bautizó? O hasta incluso, ¿por qué el Espíritu bajó a Jesús? ¿Acaso Jesús no estaba lleno del Espíritu? ¿Acaso Jesús no es Dios? Por supuesto que sí. Jesús es Dios. Pero era necesario que se manifieste la Trinidad en el comienzo del ministerio de Jesús. Vemos a un Jesús que se humilla, que obedece, que se bautiza. Vemos a un Espíritu Santo que preside, que dirige todo ese acontecimiento. Y vemos, o leemos, mejor dicho, esas palabras del Padre que reconocen a Jesús como su Hijo amado, en el cual tiene complacencia, al cual hay que obedecer. Y luego ya, junto con todo esto, junto con toda esta confirmación, algo elemental para nosotros es, por supuesto, ver que la palabra de Dios se cumple, que las promesas no son vacías. Y Lucas, al igual que Mateo, fueron autores que dedicaron espacio y tiempo para hablarnos acerca de la infancia, incluso lo anterior a ello, de Jesús. Y por eso es necesario que se acredite y que se muestre la descendencia de Jesús. Y por supuesto todo aquello que muestre el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Recordad que en medio de tantas promesas y profecías que apuntaban al Mesías, estaba la importancia de que Él provenga del linaje de David, provenga de todas esas promesas del reinado davídico. Y sabemos por Mateo que con esa genealogía paterna que nos comparte, la línea que sigue a José es la línea de David. Su padre se llamaba Jacob, el abuelo de Jesús, y seguimos con esos nombres. Pero recordad que José era el padre adoptivo de Jesús. No había nada relacionado con la sangre. Sin embargo, con María sí. Como dice en Romanos 1:3, que Jesús iba a ser del linaje de David, según la carne. Entonces, ¿dónde estaría ese cumplimiento si solamente viene de David por José? Y José no es su padre sanguíneo. Viene de María. Porque el padre de María, llamado Elí, sí viene del linaje de David. Y Elí sería el abuelo de Jesús. Aunque claro, nos confunde, ¿verdad? Porque cuando leemos la genealogía no mencionan a María, mencionan a José y luego Elí, dando casi a entender que Elí es el padre de José, pero sin embargo Mateo nos dice que el padre de José es Jacob, entonces que tuvo dos padres. No, solamente, hasta incluso hoy en día en nuestro lenguaje coloquial, ¿verdad? Hay veces que llamamos a nuestros suegros papás. Aquí Elí, el yerno de Elí era José. Y junto con esta genealogía que nos hace ver también no solamente la línea de David, sino también la de Abraham, ese derecho legal de Cristo al trono de David, ese pacto también abrámico, y junto con ello cada detalle, cada cuidado que en medio de toda esa genealogía el Señor tuvo por su pueblo. Por tanto, la buena noticia ya no solamente nos muestra que Jesús nos da una oportunidad, que nos da una nueva vida, que nos da reconciliación, sino incluso nos muestra que Dios tiene muchísimo cuidado por cada detalle, por cada mínimo detalle que tenga que ver con su plan de redención. Aprendemos mucho de estas palabras, y en especial de este testimonio de Juan, porque como dije al principio, es una persona que se estuvo preparando durante mucho tiempo para solo estar sirviendo unos meses y luego morir. Y a veces pretendemos formarnos rápidamente o adquirir experiencia rápidamente para servir hasta el final, y a veces nos confundimos.
a veces nos envanecemos y nos creemos suficientes. Este último profeta del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, nos muestra este testimonio, conocido como profeta del Altísimo también, o como diría Jesús, no ha habido mayor profeta que él, mayor hombre en la tierra que Juan, pero aún así eres el último en el cielo. Paradojas que se nos muestran y que sin duda nos sorprenden. La humildad es un gran ejemplo que se encuentra en esta buena noticia del Evangelio. Que el Señor nos bendiga.